Continuando, aquí con Casimira Monasterio en este espacio Educación para los Nuevos Tiempos, buscando de mover conceptos que se nos han impuesto y se constituyen a veces como lo que es, porque como decíamos en el programa anterior, se naturalizan las cosas. Por eso es que tenemos que ser investigadores. Fíjate que eso no es un capricho o un lujo. Es que pueblo que no investiga, o sea, que va perdiendo su memoria. Fíjese el ejemplo que nos ponía Casimira hace ratico de los colonizadores, que está muy claro en que tiene que conseguirse y mantenerse la memoria para ser dominadores. Pero a nosotros nos pasa que hemos sido muy víctimas de muchas cosas, del folclorismo entre otras. Pero vamos un poquito a revisar la escuela. Precisamente Casimiro y yo en el 96-7 tuvimos contacto con un proyecto que se llama Educación para la Dignidad y que una de sus cosas, dirigido por el profesor Arnaldo una de sus cosas importantes era que ponía de relieve el concepto de diversidad cultural. Casimira, ¿tú crees que de esa experiencia para acá, que fue una reforma, ¿no?, que en ese momento criticó y evaluó la educación que se estaba dando y generó nuevos conceptos, proyectos de aula, proyectos comunitarios, generó cosas, ¿no? Reivindicó manifestaciones culturales. ¿Cómo está la cosa ahorita en la escuela? ¿Cómo evalúas tú la escuela en relación a la diversidad cultural, la escuela en relación a la discriminación, la escuela en relación a el manejo de ese folclorismo? Ya estamos adentrándonos en un concepto de cultura en la escuela. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la escuela es un campo de batalla como lo es todo en este país, porque aquí nosotros, en la medida que los pueblos avanzan, las élites, las clases dominantes, reorganizan para las neoesclavitudes. O sea, por eso yo hablo de un país justo, por eso nosotros hablamos de justicia, y no de un país más justo, ni de una sociedad más justa, no. Justicia, no hay un país más justo, porque el peón vivía en un mundo más justo que el esclavizado, pero vivía en un mundo injusto. El obrero vivía en un mundo más justo que el esclavizado, pero es un mundo injusto, es un mundo desigual, inequitativo. Entonces nosotros hablamos de justicia, y la justicia solo se da de iguales entre iguales. Entonces, claro, si yo sigo diciendo que lo que tienen las clases populares es folclore, bueno, así mismo lo tratamos. ¿Hemos avanzado? Sí, claro que hemos avanzado. Cuando la misma Constitución te reconoce multiétnico y pluricultural, y cuando la misma Constitución nivela las tres culturas, las pone al mismo nivel, dice la cultura constitutiva de la venezolanidad, ¿verdad? Si las tres son iguales, no hay una por encima de otra. Ahora, que eso cambie en la mentalidad de la gente, ese es el proyecto cultural. Y la escuela, por supuesto, como elemento que permite la reproducción de las clases dominantes, por eso digo es un campo de batalla, porque queramos o no, entonces pues te dicen con mi hijo no te metas. ¿Por qué? Porque ellos lo que están es asegurando que se queden los mismos conceptos, que se queden las mismas formas de trabajar en la escuela para seguir reproduciendo, seguir naturalizando un sistema inequitativo, que es un sistema patriarcal, racista, clasista, ¿verdad?, que genera vergüenza étnica. Hemos avanzado en la misma medida que, por ejemplo, se promociona los idiomas indígenas, que ya no se les diga dialecto, sino que se les diga que son idiomas, ¿verdad?, y que se les respete, y que ellos pelean y luchan cada vez que alguien quiere ningunearle sus formas, ¿no? Ahora, eso no es una cosa que se decreta. ¿Por qué? Porque tú también te vas a encontrar el endorracismo, la vergüenza étnica, cuando el discriminado no asume, o el discriminado de clase te dice, no asume la lucha de clase, sino que asume lo que el patrón dice, tú no lo puedes poner preso por eso. Cuando el indígena o el afro asume que tiene que civilizarse, que él habla mal,
que las mujeres tenemos que rizarnos los cabellos, o sea, para asimilarte al otro. Eso es un problema cultural. Entonces, claro, esa lucha es dura. Ahora, esa lucha tiene unos espacios en la cotidianidad, al interno de la familia, de la comunidad, pero en la escuela y en los medios y en las redes es fundamental. Pero fíjate una cosa, Casimira, exacto, y formamos parte en el proyecto de Educación para la Dignidad, tú y yo, en ese momento, de una reforma en la cual el concepto de diversidad cultural, oye, tenía un peso, estaba de relieve. Y todo eso creo yo que llegó a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que más allá de ideologicismo o de bipolaridades, yo no la quiero leer porque no me gusta, o lo del otro lado, esto es lo mejor que hay que evaluarlo. Pero lo cierto es que esta Constitución dice que el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestros libertadores, el heroísmo y el sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República. Esto provoca mucho una pregunta. Claro. ¿Se ha refundado la República? Porque la República no se refunda en un día. Establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Lo dejo hasta aquí. Casimira, ¿cómo está esto en la escuela? Este concepto que es un aporte, repito, más allá de bipolaridades, es un aporte, se avanzó. Cuando decimos que somos multiétnicos y pluriculturales, yo considero que estamos poniendo, se puso en la Carta Magna una realidad compleja que estaba ignorada. ¿Cómo Sí, en la escuela pero es que eso? cuando estamos hablando de los cambios en el sistema educativo, estamos tocando intereses. Porque no es que entonces eso es una cosita bonita, ay sí, ahora todos somos, como decía siempre Aristóbulo, así, agárrense de las manos. No, pues no es así. Pues no es así. Porque en la medida que un pueblo se emancipa y se libera, ese pueblo es menos posible de ser explotado. Y eso es lo que es. Cuando yo te convenzo de que tú no eres igual a mí, porque te convenzo y te digo que tú eres inferior a mí, lo que estoy extendiendo la cama para explotarte. Así sencillito como eso. Ahora, como precisamente las ideologías se crean para eso, ¿por qué está Ucrania como está Ucrania? Bueno, porque los europeos jamás y nunca han combatido el fascismo. El nazismo y el fascismo no lo combaten porque les conviene, porque es inherente a su cultura. Ajá. No lo combaten. Esos mismos intereses que están aquí representados por las oligarquías nuestras en América Latina y el Caribe, no quieren eso. Entonces, por supuesto, cuando eso que tú dices, las bipolaridades, cuando una maestra te dice que esa historia es una historia que se inventó Chávez, no, esa historia no se la inventó Chávez. Cuando yo acudo a la historia y cuento la historia desde Casimira, descendiente de esclavizado, obvio que choco con los intereses del que, fíjate sencillamente nada más esto, cuando nosotros decimos esclavizados y hemos dado la pelea porque en la escuela se diga esclavizado, porque esclavo no lo hace nadie. Ajá. Hay que desnaturalizar eso. Okay. Entonces, lo desnaturaliza cuando no es simplemente un cambio de palabra. Esclavizado porque es sometido con violencia psicológica. Ah, bueno, pero eso nada más. Claro. Yo lo que quiero es que la gente es revelador, claro. Eso nada más es una lucha. Cuando yo digo, en una de las cosas, en ese proceso se cometen errores, por ejemplo, ¿para qué seguimos eligiendo reinas? Si nosotros somos una república desde 1800, somos una república desde el 5, estamos construyendo una república desde el 5 de julio de 1811. Ajá, pero ser republicano, como decía Simón Rodríguez, para tener república tienes que construir, tienes que crear republicanos, tienes que educar republicanos. Entonces, educar republicano implica descolonizarte. Eso implica en la escuela descolonizar. Bueno, Casimira. Como el maestro, como nos decía Luis Antonio Vigó, descolonizarlo. Eso implica desmontar. Todo eso tú puedes hacer el decreto, pero haz que eso la gente lo vaya asimilando, que eso la gente lo vaya entendiendo. Claro. Hay gente que se molesta, Lenny, sencillamente, en este país hipócrita, que te dice que no hay racismo. Se molesta porque tú puedas entrar a un lugar
que ellos consideran que tú no debes entrar porque no eres, porque eres negro, porque eres indio, Claro. porque eres pobre, por lo que sea. O sea, yo lo que quiero que la gente entienda, que eso no es un decreto. O sea, tú pones el decreto. Pero para que el decreto se haga realidad, tiene que haber personas que estén dispuestas a dar la lucha, a dar la pelea. Nosotros estamos en este momento en el proceso de los cumbes educativos. Cumbes educativos. Cumbes educativos. Cumbes educativos, escuchen bien. A ver, Estamos ¿de qué con se trata, los cumbes Casimira? educativos, ¿verdad? Que está en el proceso de que se comience a implementar. ¿Por qué? Porque si somos diversos, ¿verdad? Si asumimos que somos diversos como sociedad, el programa, el Estado docente, eso que creó Prieto y que Aristóbulo Isturi le dio carne, le dio forma, si les gusta y si no también, eso implica que me reconozcas. Y si tú no me reconoces epistemológicamente, no me estás reconociendo. No me estás reconociendo como cultura. Si tú no me reconoces como cultura, tú no me reconoces como persona creadora. No me estás reconociendo como pueblo capaz de crear y de llevar adelante su propia vida. Entonces, con el cumbe educativo a que acudimos, a reconocer los saberes, la forma, las concepciones del pueblo afro. Porque Sí. ¿qué es un cumbe? Es un lugar, para mí, para la Casimira Monasterio, el primer espacio democrático que se crea en este continente, que en Colombia lo llaman palenque y en Cuba, quilombo lo llaman en Brasil. Esos espacios que los africanos crearon cuando se fugaban de las haciendas, de las plantaciones, de las casas de los amos, y creaban comunidad, creaban sus comunidades para poder recrear su cultura, para poder amar y ser amados, para recuperar su dignidad como persona, porque nunca se creyeron que eran esclavizados, siempre supieron, los que se convirtieron en cimarrones y cimarronas, sabían exactamente que ellos sí eran personas y que tenían derechos. Entonces por eso nosotros retomamos el cumbe, porque el cumbe tiene unos valores, la solidaridad, la complementariedad, la cooperación, trabajar para poder mantener el cumbe y defender al cumbe. Desde ahí, en este momento que vive la patria, nosotros creemos, y por eso hablamos de cumbe comuna. Ellos plantean comuna, nosotros decimos, yo digo ellos, cuando buena parte del partido plantea, del PSV, se le da el nombre de comuna. Nosotros, aún siendo militantes del PSV, le decimos, la comuna de París duró 3 meses. El cumbe de Guillermo Riva en el Mango de Ocoito duró 3 años. Ok, vamos a parar aquí un momentico con toda esta densidad que nos está lanzando Casimira, tan importante. Cumbes educativas, ¿qué es eso? Vamos a continuar un ratito.